Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes como todos los lunes, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Y es que hoy, con tantos cambios que ha habido en el mundo, definitivamente nos ha impactado en nuestro monedero esos precios que cada vez son muchísimo mayores. Y estamos hablando de todos los bienes y servicios, de todos los productos que consumimos y de todos los servicios a los cuales estamos teniendo acceso. ¿Sí o no, señora, señor, estudiante, de cualquier edad? Nos estamos dando cuenta que cada vez nos alcanza para comprar menos. Este es el tema de la inflación. El día de hoy vamos a tener que analizarla porque sí o sí repercute en todos nosotros y es nuestra obligación como economistas, como financieros, hablar de estos temas para que usted tome las estrategias que considere correctas para cuidar su economía. Los saludo con muchísimo gusto, soy Ariadna Hernández Rivera y junto con mis compañeros especialistas vamos a hablar sobre el tema de la inflación y cómo repercute en la subida de los precios en su monedero, de las estrategias que debería usted de seguir. Así que comenzamos, esto es Impacto Económico y les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, estamos por supuesto, en Radio Buap y en TV Buap y bueno, ahí nos encuentran por el Facebook, Twitter e Instagram y también nos puedes seguir a través de nuestras redes en Impacto Económico, igual en Facebook, Twitter e Instagram o en el 96.9 de FM, que por cierto mando un saludo muy afectuoso a muchos de mis amigos que siempre que van manejando me mandan ahí un mensajito porque siguen esta estación o nos pueden también seguir por el 18.1 que es la señal digital en televisión abierta o por megacable en el 118 o también por todos los servicios de streaming. Vamos a comenzar este programa, tiene muchísimo impacto económico en toda la población. Saludo con afecto a Jorge Durán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo funciona la inflación, Jorge? Hola Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy contento de estar con ustedes como cada semana y precisamente pues estamos hablando de un tema que es fundamental, es trascendental porque estamos viviendo una época donde el alza de los precios nos está pegando, ¿no? Entonces, hablar de inflación, estamos hablando de que es un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de la economía en un periodo de tiempo. En México la inflación es medida por INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide todo lo que son los precios de los productos de la canasta básica, es decir, del huevo, del arroz, de la tortilla, y esto lo hacen de manera anualizada. Hemos visto que han incrementado bastante todos los productos. Un ejemplo de lo que es la inflación para que podamos entender, estamos hablando de que, por ejemplo, yo me dedico a hacer pasteles y mis pasteles los vendo en 300 pesos, ¿no? Sin embargo, están incrementando los costos de la materia prima, entonces ahorita ya no me está costeando a mí vender pasteles en 300 pesos, ¿por qué? Porque la materia prima me está saliendo más cara. Entonces, ¿qué hago yo? Pues tengo que incrementar el costo de mis pasteles, a lo mejor ya los voy a vender en 350, en 400 pesos. Entonces, esto provoca que sea una cadena del tema de incremento de costos, ya esto se le llama inflación. Hay otro pues, ejemplo que pudiéramos tener es, por ejemplo, pues a lo mejor este fin de semana la gente va a salir de vacaciones, compran muchos vuelos de avión, reservaciones en hoteles. ¿Qué hace? Pues que se incrementen los costos, porque a mayor demanda, mayor incremento de costos. Esto es lo que sucede normalmente cuando se da el tema de la inflación. Algunas veces alguna gente me ha dicho, oye, pues ¿por qué no imprimen más billetes? Pero ¿qué pasaría que si se imprimen más billetes? Lo que pasaría es que al haber más circulante en la calle, la gente compraría más productos y esto haría que incrementaran, como les comento, a mayor demanda, a mayor costo. Entonces, la solución no es imprimir billetes. La solución en este tema, pues, es ver de qué manera se pueden contener los precios. Sin embargo, este año hemos visto que la inflación cerró con un 7.36%. Normalmente el promedio de inflación es de 3.5 o 4%.
hemos regresado a niveles de hace algunos años donde la inflación estaba alrededor del 8%, del 7%. Y bueno, pues es un problema que tenemos al frente en este momento y tenemos que ver de qué manera pues podemos mitigarla, cómo podemos tratar de contenerla en la casa, en la familia, y por eso precisamente vamos hoy a hablar en el programa del tema de la inflación. Efectivamente, Jorge, hay muchos tipos de inflación porque surgen, como tú dices, por la oferta y la demanda, porque también las expectativas de los consumidores de que los precios comiencen a subir se anticipan a ellos y por supuesto también estos empiezan a incrementarse. Entonces, hay muchas causas por la inflación, porque la inflación se genera, pero la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo vivo yo en la vida cotidiana que ya se incrementó todos los productos de la canasta básica? Y antes voy a comentar qué es la canasta básica. La canasta básica es un conglomerado de productos y servicios que frecuentemente consumimos los mexicanos. No es que sean productos básicos, es decir, la gente piensa que es o sí de extrema necesidad, no, porque hay muchos bienes, por ejemplo, ahí en la canasta básica también se evalúan bienes como el refresco, la cerveza, medicinas, electrodomésticos, etcétera, pero son bienes o productos que consumimos frecuentemente. Entonces, América, ¿por qué se genera este incremento en los precios? Hola, ¿cómo están? Pues bien, como ya lo comentaba Jorge y tú comentaron puntualmente y acertadamente, la inflación es un fenómeno que se da por un desequilibrio que se da entre la oferta de productos y la demanda. La oferta es los productos que están ofertados en el mercado para consumirlos y la demanda es pues lo que hacemos nosotros como compradores. Bien, este desequilibrio pues hace un fenómeno que se eleven los precios de productos y servicios, como lo comentabas acertadamente. Sin embargo, esto también afecta, pero esto es un fenómeno que se da de manera duradera, o sea que la inflación es por un periodo de tiempo duradero que se elevan estos productos que acabas de mencionar y servicios y permanecen en un lapso de tiempo duradero. Sin embargo, el alza de los precios también se puede dar por fenómenos que son temporales, ya sea por esta demanda o esta oferta que se da que tiene que ver con podría ser en alimentos como granos, frutas, que son de temporada, que se da también de acuerdo muchas veces hasta del clima o cómo estuvo la cosecha en ese periodo, en ese tiempo de cosecha, que también estuvo. Muchas veces cuando el mercado no es favorable para nuestros campesinos, pues muchas veces prefieren no cosechar porque esto les implicaría pues gastos. Prefieren dejar esa cosecha, no hacerlo porque saben que si ellos cosechan y lo ofertan, no van a tener una ganancia, sin embargo a lo mejor pueden tener pérdidas, entonces las cosechas se pueden quedar ahí. Sin embargo, cuando son alimentos o productos que se pueden almacenar, muchas veces los especuladores pues guardan y se esperan a sacar este producto cuando el mercado es favorable y ya pueden tener una buena ganancia. Entonces esto va afectando el alza de los precios. También de manera mundial, o sea, podemos ver que también esto nos ha afectado, está muy repetitivo hablar de la pandemia, pero sí también tenemos que ver que esto también nos vino a afectar con algunos sectores como de medicamentos, incluso algo que no tiene que ver nada con la salud, también los electrodomésticos, partes de auto y en muchas otras industrias
que se vio afectado porque pues las empresas no estaban trabajando al mismo ritmo, entonces pues su oferta es menor a la demanda, que ahorita que los mercados ya están abriendo y ya hay más movimiento, pues ya es insuficiente esa oferta. América Muñoz, sin duda la pandemia nos ha venido a repercutir a todos, ¿no? Porque también se genera escasez en diferentes productos y eso también hace que se incrementen los precios. Hay un efecto espiral en todo esto, que es la espiral inflacionaria, que Nacho Trujillo nos va a comentar al respecto. Ari, ¿qué tal? Qué gusto verte, qué gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos está escuchando en todos los diferentes canales o que nos está viendo también. Y bueno, este tema de la inflación a mí me parece bien interesante porque típicamente como que tenemos esta costumbre de verlo como algo de tener miedo, ¿no? Y la parte de la inflación tendría que ver con que, híjole, yo me tengo que preocupar porque va a haber inflación y va a haber. Y un primer punto que quisiera mencionar es que realmente la inflación es algo natural. Piensa un poquito, por ejemplo, en la manera en la que tú gastabas hace 5, hace 10 años. Y estoy casi seguro que la mayoría de las personas nos podríamos identificar como que hoy gastamos más. Y no solamente tiene que ver con que las cosas estén más caras. Tal vez esto ha significado que tú has crecido, te has desarrollado, ahora tienes una familia más grande. Y eso mismo es lo que hace la inflación. Cuando una economía está creciendo, la inflación hace que los gastos se vuelvan más grandes y pues mientras que sea en un nivel controlado, es algo positivo para un país. Significa que está creciendo. El problema es, como ya lo mencionó Jorge, cuando tenemos una inflación del 7% y que realmente eso no se controla. Fíjense más o menos cómo funciona esta idea de la espiral de la inflación. Primero que nada pensamos en que las cosas se vuelven más caras. Ok, obvio. Entonces, para que la gente las pueda comprar, tiene que ganar más dinero. Eso quiere decir que los sueldos tendrían que irse aumentando también conforme a la inflación. Imaginemos un mundo en donde el gobierno y las empresas y todos estemos aumentando nuestros ingresos en función de la inflación, ¿no? Entonces, ahora tenemos más dinero, pero esto significó para las empresas que nos pagaron que pues sus gastos, sus costos de operación aumentaron. Entonces, lo que ellos venden y lo que ellos producen lo tienen que vender más caro. Entonces, fíjate cómo va construyéndose esto. Las cosas se vuelven más caras, entonces tú tienes que ganar más dinero, y para que tú ganes más dinero, a las empresas les cuestas más. Y como les cuestas más, tienen que subir el precio de las cosas. ¿Te das cuenta cómo esto poco a poco hace que eventualmente, pues los precios tarde que temprano suban? Y bueno, por ahí también nosotros vamos a estar ganando más. Pero al final es un efecto de que estamos creciendo juntos. El caso contrario, y es donde verdaderamente hay que tener miedo, es la deflación. Imagínate, por ejemplo, que las cosas cada vez se vuelven más baratas. Es el efecto al revés, ¿no? En lugar de que las cosas el día de mañana sean más costosas, el día de mañana van a valer menos. Entonces tú probablemente no comprarías una televisión el día de hoy, porque el día de mañana, en lugar de que pagues 5,000 pesos por ella, vas a pagar 4,000. Entonces, tú dejas de comprar. Y como dejas de comprar, las empresas dejan de recibir dinero. Y como las empresas no tienen dinero, entonces no pueden pagarle igual a sus trabajadores. Despiden a mucha gente o les reducen su sueldo. Y como la gente tiene menos dinero, tampoco puede comprar cosas y se tiene que esperar. Entonces, cuando existe esta otra cosa que es la deflación, podríamos pensar que suena muy bonito, ¿no? Las cosas se van a volver más baratas, pero la realidad es que es muy peligroso porque esto puede congelar la economía. ¿O tú cómo lo ves por ahí, Ari? No, pues complicado, porque siempre es un tema que a los economistas, digo, tú eres un gran financiero y extraordinario actuario, pero a los economistas siempre nos ponen el dedo en la llaga porque nos ponen a resolver estas pues grandes dilemas de literal de la economía. Tenemos un banco central, en este caso nosotros tenemos el Banco de México, que se encarga de la política monetaria y de controlar la inflación, pero vamos a ver que a pesar de que haga estas acciones, aún así la inflación
pues no es tan sencilla de controlarla. Parece un niño adolescente que no obedece o jovencita adolescente que no obedece por más indicaciones que le des. Y para esto nosotros hemos notado diferentes incrementos en los precios de los productos que consumimos, ¿no? En todo el tiempo ya no alcanza. ¿Cómo es esto, Jorge Durán? ¿Tú en qué productos has notado más el aumento? Efectivamente, Ari. Fíjate que me di a la tarea de irme a meter a los centros comerciales, a los mercados, para revisar más o menos cómo están los costos en este 2022 comparado con el 2021. Y la verdad, sí, me llevé ahí una muy buenas sorpresas. Mira, te comento. Por ejemplo, en 2021 me comentaban que, por ejemplo, el kilo de pechuga andaba entre 80, perdón, en 2021 estaba entre 80 y 90 pesos el kilo. Ahorita ronda entre los 100 y los 120 pesos el kilo de pechuga. El aceite para cocinar, de estar de 35 a 50 pesos el litro, ahorita anda entre 50 y 60 pesos el litro. La gasolina, el año pasado la veíamos entre 18 y 19 pesos el litro de la gasolina regular, la magna. Ahorita está en promedio en 21.50, 22 pesos el litro. Y ya no te digo la premium, que esa gasolina pues mucho más cara, en algunos lugares hasta 24 pesos. Por ejemplo, la caja de leche de cartón de 12 litros estaba el año pasado aproximadamente en 190 pesos. Ahorita anda alrededor de 250 pesos el litro, la caja de 12 litros. El pan de dulce estaba el año pasado en promedio entre 5 y 8 pesos. Ahorita está entre 8 y 12 pesos una pieza. Y esto es por el incremento del azúcar y bueno, todos los derivados de la materia prima. La tortilla estaba entre 10 y 12 pesos el kilo. Ahorita está entre 15 y 18 dependiendo la zona. El bistec de res de 130 estaba entre 130 y 160. Ahorita anda entre 170 y 220 pesos el litro. El kilo de carne de res. El calzado, la ropa, unos zapatos que el año pasado los podrías conseguir tal vez en 800, 1,000 pesos, ahorita no te bajan de 1,500. Y así te podría nombrar sin fin de cosas que han incrementado bastante y pues la verdad lo estamos resintiendo todas las personas y principalmente la gente que gana menos, porque a pesar de que el salario mínimo incrementó en una buena cantidad, lo que no se había visto en algunos años por el tema de que pudieron separar las sumas de los salarios mínimos, aún así, aunque subió ahorita el salario mínimo está en 170 pesos, dime tú qué puedes comprar en este momento con 170 pesos, si acaso un kilo de carne y lo demás, ¿qué pasa? Ya no puedes hacer nada. Bueno, y ahí ya te excediste, ¿no? O sea, ya ahí te excediste, mi George, porque dices un kilo de carne, pero en realidad con estos salarios y con estos incrementos de los precios, ¿qué tantas personas pueden comprar un kilo de carne? O sea, estamos hablando es mucho el incremento de los precios, que más adelante tú nos vas a comentar justamente esto de la subida, de cómo lo percibe el Banco de México, mi George. Pero te interrumpí, adelante, solo quería conversar contigo respecto a esta subida de precios, ¿no? Síguenos comentando al respecto, George. Claro, te comentaba el tema de la carne, por nombrar que apenas si te alcanza para un kilo de carne. Sin embargo, de la canasta básica, comprar un kilo de huevo, que en este momento cuesta alrededor de 40 pesos, cuando lo podías conseguir el año pasado hasta el 28, dices, y ya le vas sumando la leche, le vas sumando todo, y luego súmale pasajes, calzado, pues realmente a una familia con un salario mínimo no le alcanza. Necesita trabajar 2 o 3 miembros de la familia con un salario mínimo para que medio puedan sacar los gastos de la casa. Y quiero aprovechar, Ari, antes de terminar, para mandar un saludo a mi primo que me está escuchando en Texas, en Fort Worth. Lo están escuchando, la verdad les interesa a ellos mucho, porque también este efecto inflacionario que nosotros tenemos también es derivado del tema pues que se está viviendo en otros países, precisamente como los vecinos del norte de Estados Unidos. Definitivamente, George, porque también ya lo comentábamos, es parte del famoso Omicron que está repuntando también, porque los precios a nivel mundial se espera un incremento del 30% para este año. Entonces, no solo es para México, sino esto aplica para el resto del mundo. Muchísimas gracias, Jorge. Y también, ¿qué pasa sobre los costos en salud? Porque ya hemos hablado de los consumos que hacemos de los productos, pero ¿y de los servicios? ¿Existe una inflación médica? Yo creo que sí, América Muñoz.
Claro que sí, y desafortunadamente, si de por sí la inflación normal, por decirlo así, nos hace sufrir, pues la inflación médica, por lo regular, es mayor, muchas veces es 2 o 3 veces mayor que la inflación que tenemos en el resto de los productos básicos de la canasta básica. Esta inflación normalmente se da, como te comento, de 2 a 3 veces más que la inflación normal, pero este año, bueno, el año pasado cerramos con una inflación del 17% en salud, que es muy diferente. Y muchas veces pensamos, ¿a qué se debe o por qué nos sube a la paridad? Porque esto nos afecta sobre todo cuando compramos medicamentos, cuando tomamos una consulta, cuando tenemos una hospitalización o una enfermedad, a lo mejor ya que necesitamos un servicio periódicamente. Es cuando nos damos cuenta que nos afecta en gran forma o en gran magnitud en pues en nuestros ingresos. Y pues esto se debe pues a los gastos de investigación en medicina, a los gastos y la compra de medicamentos. Muchos medicamentos son importados, entonces eso tiene que ver también con la paridad cambiaria, porque muchos de estos productos se compran en dólares. También equipo médico, los hospitales, los consultorios, se tienen que equipar y tienen que ir a la vanguardia, y estos insumos y equipo médico por lo regular se paga en dólares. Entonces, aparte de pagar la inflación, pagamos esa paridad cambiaria. También, pues, el efecto pandemia, pues, nos afecta debido a los gastos de salud que se da, por ejemplo, en enfermos de COVID. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro nos dice que en promedio una persona que requiere servicios de salud gasta en un promedio 514,000 pesos. Sin embargo, hay casos en que esto ha sido mayor y se va a millones de pesos, o tenemos casos de, por ejemplo, más de 40,000 millones de pesos que ha gastado una persona por esta afectación, sin dejar de tomar en cuenta que hay otras enfermedades que también necesitan esta atención y necesitan estos gastos, como es cáncer, diabetes, hipertensión, todas estas enfermedades que desafortunadamente nos afectan a los mexicanos, y gran parte de la población pues padece de estas enfermedades. Entonces hay que tomar en cuenta que la inflación médica se debe a todos esos factores, y por eso también el alta en los productos y servicios médicos. Bueno, pues entonces hay que tomar nota al respecto, porque a veces queremos linchar de que ya no nos alcanza y todavía tenemos que ir al médico, y de repente ya viene todo más caro, ¿no? Pero ya nos estás dando una explicación que es bastante importante. También yo le agregaría los mismos médicos que tienen que actualizarse, capacitarse, y tienen que estar invirtiendo pues como tú lo decías, en nuevos equipos, en nuevos instrumentos para atender a la población. Bien, tenemos otro tipo de alza en los precios, y esto se debe a las estrategias empresariales que realizan estas compañías, que provocan incrementos en las materias primas o en los productos ya terminados. Nacho Trujillo. Así es, Ari, porque al fin y al cabo las empresas, pequeñas, grandes, medianas, de todos los tamaños, influyen también como participantes de la economía en lo que le pasa a los precios. Entonces, tomemos en cuenta todos que ellos también están propensos a pues todas las modificaciones que haya de precios. Cuando a una empresa le suben los precios de los insumos, pues la empresa tiene que empezar a buscar maneras diferentes de poder seguir siendo competitiva dentro de los mercados. Ahorita, como ya lo han mencionado muchos de mis compañeros, pues realmente estamos en una circunstancia en donde los precios están creciendo,
los costos de materias primas están siendo cada vez más grandes, la logística se vuelve complicada y traer materiales de Asia, de Europa, de Estados Unidos hacia aquí a México es complejo. Entonces, todo esto hace que las diferentes empresas pues también tengan que encontrar la manera de sobrevivir a los efectos de la inflación. Entonces, una parte importante de ellas, y yo creo que algunas tips que le pueden servir a varias diferentes empresas para poder sobrevivir en esto, es, por ejemplo, buscar tener elementos extremadamente diferenciadores dentro de tu empresa, dentro de tu producto o servicio. Buscar ser el mejor de lo que haces. Muchas veces, y quiero que pensemos un poquito por qué está tan difícil la situación en este momento. Estamos buscando las cosas en el punto óptimo extremo, que sea el costo más bajo y el precio más accesible y el tiempo más corto. Y entonces llevamos mucho tiempo trabajando en esto, que la crisis lo que vino a hacer es sacudirnos y sacarnos de este punto óptimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, habrá que haber aumentos, pero fíjate en lo siguiente. Todo aumento de precios va a estar justificado dentro de tu empresa, dentro de tu industria, siempre y cuando lo que estés ofreciendo esté aportándole valor a la gente. Si tu estrategia dentro de tu empresa, dentro de tu negocio ha sido, pues, ofrecer el precio más bajo, tal vez hoy por hoy te podrías empezar a dar cuenta de que puedes ofrecerle algo más a la gente, que no necesariamente tenga que ver con el precio más económico. A lo mejor, si es un restaurante, puede ser respecto a tu variedad de platillos o respecto a tu sazón. Si estás en una panadería, pues puede significar que no necesariamente que es el pan más barato, puede ser que lo des más rico, más fresco, que lo des a lo mejor con una variedad más amplia. Si tú estás trabajando en una empresa de servicios, no sé, que estés en un autolavado, bueno, tal vez los diferentes paquetes que puedas armar para la gente y personalizarlo puedan ser el plus que esté buscando tu industria. Entonces, piensa un poco en qué puedes hacer para que ese producto o ese servicio que tú estés manejando sea el mejor. Y que tu forma de entrar al mercado no tenga que ver tanto con buscar los precios más bajos, sino que al fin y al cabo estés creándole valor a la gente. Gracias, definitivamente. Estas son recomendaciones muy importantes. Ya estamos para irnos a un corte, así que les digo, no le cambien, porque en el siguiente bloque vamos a dar todas las tips y recomendaciones para cómo cuidar tu dinero, todas estas estrategias que definitivamente todos necesitamos, cuidar nuestro dinero, nuestra salud. Así que vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Impacto Económico. ¿Cómo están, amigos? Ya estamos de regreso en Impacto Económico. Es un gusto seguir comentando estos temas que a todos nos interesan, porque definitivamente también nos afectan a nuestro monedero. Y así como estamos de regreso, por supuesto, les recuerdo las redes sociales. Estamos en Radio BUAP y en TV BUAP, y nos pueden seguir por todas las redes sociales, o también en Impacto Económico en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos en Radio BUAP en el 96.9 de FM, o en TV BUAP, estamos en el 18.1 en la señal digital, televisión abierta, Megacable 118. Y bueno, aprovecho esta introducción porque quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que cumplen años en enero, que son muchos amigos y colegas. Entre ellos, hoy, 17 de enero, cumple José Lauro José Lauro Sánchez López, quien es un amigo muy querido, quien le mando un fuerte abrazo. Este mes, pues definitivamente les decía, es para celebrarse y comenzar con el pie derecho. Le mando también un fuerte abrazo, va a ser su cumpleaños, a Gabriel Guerrero Monter, a Benjamín Cabrera Balcázar, a Alberto Silva Guadarrama y a todos mis amigos cumpleañeros. Un fuerte y caluroso abrazo en este mes de enero. Y bueno, siguiendo con este tema de la inflación, sus efectos, cómo repercute en nuestro monedero, pues le seguimos ya a las recomendaciones, a las estrategias de cómo impacta. Y ahí vamos a comenzar con Jorge Durán para que nos explique que entre estas recomendaciones es gastar menos, pero ¿cómo se le hará? Porque a mí me causa conflicto, suben los precios, ¿cómo le haces para gastar menos, Jorge?
George, no se escucha tu micrófono probablemente. Perdón, una disculpa, Ari. Oye, pues sí, la verdad es bien complicado, pues poder gastar menos, pero mira, aquí estamos hablando de que, como siempre lo hemos dicho, debes tener un presupuesto, saber cuánto es lo que estás ingresando a tu casa por tema de ingresos que tengas, ya sea por tu salario, por tu negocio, y cuáles son tus gastos, para que una vez de ahí ya puedas determinar cómo puedes estar gastando tu dinero de la mejor manera. Pero mira, algunas recomendaciones que a mí me han funcionado en algunos momentos es, si tienes la capacidad económica, poder comprar, pues por mayoreo. Algunas abarroteras venden por mayoreo y eso hace que haya algún descuento en los costos. Algunas personas dicen, es que yo no tengo la capacidad para comprar por mayoreo. Pues la idea es que junten 2 o 3 personas para que puedan comprar por mayoreo y les otorguen ese descuento que les dan a los mayoristas y que están vendiendo directamente, tal vez en la tiendita de la esquina, y que ellos compran por mayoreo. Entonces, pues esa ganancia que tiene la tienda a lo mejor no está bien, ¿no? Porque hay que consumir al mercado local. Sin embargo, en época de crisis, pues tenemos que ver la manera de poder gastar menos. O podemos acudir a los mercados locales y comprar frutas y verduras, pues que de gente, de productores que le están trayendo directamente del campo a costos más económicos. Yo en alguna ocasión acudí, por ejemplo, aquí por Huejotzingo, y ahí está la gente cortando pera, manzana, ciruela, que la venden más económica. Entonces es una manera de poder generar un poco de ahorro. Si tú, por ejemplo, trabajas en una empresa, pues, y acostumbras a salir a comer a la calle, pues mejor lleva tu lunch. Muchas empresas hoy en día tienen un horno de microondas, pues puedes calentar ahí tu comida, puedes comer ahí. En el tema, por ejemplo, del café, hay gente que pues todos los días va a algunas cafeterías que son caro el café, y pues simplemente es por tener el café a la mano y calientito. Pero pues también puedes hacerlo en tu casa por la mañana, lo metes en un termo y lo llevas a tu trabajo, a donde andes, y siempre andas teniendo tu café. Ahora, cuando tú quieres comprar algo, comúnmente nos damos la tarea de ir a un centro comercial, a otro centro comercial, gastamos dinero y realmente a veces ni siquiera decidimos qué comprar porque ya vimos tantos lugares que ya ni nos acordamos los costos. Pues qué mejor que buscar también ofertas por internet. Ahorita con el cierre de la temporada de invierno, pues ya comienzan a haber ofertas y es el momento de que nosotros podamos comprar a costos más económicos que cuando es la oferta, la temporada. Por ejemplo, compras solamente lo que vas a utilizar. Algunas veces pues vamos a un centro comercial y compramos de más, o sea, y cosas que se pueden echar a perder. A lo mejor leche, compramos leche de esa leche que no dura más que 2 o 3 días. A lo mejor podemos comprar leche que tiene mayor caducidad y eso va a hacer que las cosas no se echen a perder. No compres por impulso, porque en algunas ocasiones vemos ofertas que según son ofertas, pero realmente no, y decidimos comprar de más. Entonces, yo creo que es importante que si analicemos las compras, realmente veamos nuestro presupuesto, sí podemos comprar más económico, simplemente es indagar y buscar dónde es lo mejor para poder realizar las compras. Bueno, pues sí, en estos momentos tan complicados, pues hay que buscar todo para gastar menos. O como le hace mi marido, busca no solo en un centro comercial, sino en varios para que la despensa llegue a casa. Y yo digo, quizá no gastas menos porque los precios se están incrementando, pero al menos que te alcance para, pues literal puedes sustituir algunas cosas por otras o puedas comprar para satisfacer tus necesidades básicas, Jorge. No, y fíjate, déjame comentarte, hay algunos centros comerciales que a mí me ha tocado ir, que te dicen que si compras por unidad, te cuesta tanto, si lo compras por caja, ya es un precio más económico. Entonces, el comprar o el buscar y el comprar por mayoreo, sí te puede llegar a convenir más. Por eso digo, si no hay la capacidad económica, pues a lo mejor con mi hermano, con mi primo, con tu compadre, con quien sea, juntar el capital de todos y comprar entre todos. Por ejemplo, el queso, en algunas ocasiones ya he ido a un centro comercial, compro una barra de queso pequeña, me sale más caro el kilo que si comprara una barra de 3 kilos. Te está saliendo como si pagaras más o menos 1,5 kilos, 2 kilos. Entonces, con ese ahorro, pues lo dividen entre los 3 y ya tienen un beneficio económico. Y para las personas de que gastan mucho como yo, de repente prefiero no salir y no tener distractores para no gastar, porque también
cuando sales, hay personas, por ejemplo, mi marido, mi hermana, sí son sumamente cuidadosos con el dinero y entonces, pues a ellos hay que mandar a comprar, también es otra estrategia. Y hay otras más que es desde casa, América Muñoz. Y antes de que comienzas, por cierto, le mando un fuerte abrazo a mi abuelita Juanita y a la tía Norma Romero, quien también me están escuchando desde casita. Cuéntanos, América Muñoz, ¿cómo le haces para ahorrar desde casa con esta subida de precios? Claro que sí, Ari. Mira, para no tener el problema del que comentas, que sabes que sales a hacer compras y gastas de más, pues antes que nada hacer un presupuesto desde casa. ¿Sabes qué? Estos son los ingresos, esta es la lista de lo que tenemos que gastar para despensa, mercado, la renta, la luz, el internet que es básico, todos, hacer todos nuestra proyección de gastos, nuestro presupuesto y acomodarlos perfectamente y sujetarnos a este presupuesto que ya tenemos para hacer compras. Y haces una lista, vas con tu lista al supermercado, al mercado y ya sabes lo que vas a gastar. Si bien te va a afectar el alza de los precios y que no sabes que están subiendo los costos, pero también te vas a adecuar a eso en cuanto a marcas. Sabemos que hay marcas más caras que otras, de mejor o de mediana calidad también. Todo eso tenemos que ir pues sondeando y balanceando para que nos alcance nuestro presupuesto. También hay que hacer unos ajustes en casa, en nuestros hábitos, desconectar a lo mejor los aparatos electrodomésticos, porque muchas veces los dejamos conectados, eso genera que gastemos más energía y eso también va a generar un mayor costo en nuestros recibos, ya sea de luz, gas, en todo eso hay que ser cuidadoso. También con esta lista que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que muchas veces desperdiciamos cuando hay abundancia por lo regular, compramos de más o cuando no somos ordenados y no hacemos una lista, no sabemos qué comprar, vamos al supermercado, al mercado y compramos, llenamos el refrigerador y muchas veces, o sea, es comida que se va a la basura. Entonces no hagamos esto porque eso va a desbalancear nuestras finanzas y también es algo pues muy feo en esta época estar tirando alimento. También otra cosa que podemos hacer, pues a lo mejor apagar el boiler o comprar un boiler ahorrador de paso, un solar, reciclar y reutilizar las cosas. Esto es también otra estrategia. Y como estas, hay muchas más estrategias. Oye, fíjate que ahora con la Navidad muchas personas se quedan felices con la Navidad porque realmente a todos nos gusta y comienzan sus luces de Navidad desde noviembre y terminan hasta febrero. Entonces es justo lo que acabas de decir, cómo cuidar pues nuestro dinero, protegerlo y la verdad es que pues también pensemos en el estrés que nos produce tantos gastos que hay que hacer, entonces cuidemos desde casita y no malgastemos, porque además hasta generamos otros problemas ambientales como el calentamiento global, América. Claro que sí, además también el desperdiciar es muy feo, también en cuestión del agua también podemos ahorrar, podemos reutilizar el agua de la lavadora, que hoy en día hacen maravillas, las lavadoras son una bendición en casa, no me dejarán mentir las amas de casa, pero también gasta mucha agua, entonces podemos reutilizar esa agua para que no se vuelva un problema. Si bien tenemos la bendición de tener agua potable, hay que pensar que hay otras personas que no lo tienen, entonces es una forma de ahorrar y es una forma de contribuir, como dices, al medio ambiente. Totalmente. Y tenemos otras más para mitigar la inflación que Nacho Trujillo nos va a comentar. Nacho, adelante. Nacho. Así es, Ari, fíjate, yo como siempre voy a hacer ruido porque me voy a salir un poquito de lo que han dicho mis compañeros.
Porque fíjate, yo lo que noto o sea, desde la perspectiva económica, ¿no? La razón de la inflación, pues va muy de la mano con el tema de incentivar diferentes cosas que el gobierno va buscando hacer. Cuando hay inflación, básicamente lo que el gobierno quiere es que nosotros no ahorremos. ¿Por qué? Porque el tener el dinero ahí paradito, lo que va a hacer es que, pues, yo lo tengo en mi cuenta de banco y lo tengo ahí destinado y reservado, pero si no lo utilizo, pues el día de mañana me va a alcanzar para menos cosas. Entonces, el tema aquí, pues quizá, como siempre, ¿no? Hablar de ahorrar y de gastar lo menos posible y de ajustarnos a un presupuesto, esas son lecciones valiosísimas. Por supuesto que sí. Pero creo que cuando estamos vivenciando un periodo de inflación, lo que tenemos que hacer es ser mucho más estratégicos con la manera en la que gastamos. Y entonces, sí, por un lado podemos buscar cantidades más grandes, como nos decía Jorge Durán. Esa parte se puede volver bien valiosa porque si lo que yo estoy esperando es que los precios suban, bueno, habrá artículos que no son perecederos y que yo pueda comprar una cantidad grande y estarlo utilizando mientras que lo compre barato. Ahora bien, todo esto que logremos hacer por ahorrarnos en comprar al mayoreo, por ajustarnos a nuestro presupuesto, por ahorrar en electricidad, en servicios, etcétera, creo que la clave es que pongamos un primer esfuerzo en cuidar nuestras deudas. ¿Qué ocurre? Todas las deudas van a tener que ver con una tasa de interés. Y la tasa de interés tiene un componente que va de la mano de la inflación. Si hay mucha inflación, los bancos y las instituciones que te prestan dinero te van a cobrar más. Entonces, aquí la idea de ahorrar que sea más bien como con el espíritu de no endeudarte y que tú tengas la posibilidad de liberar algo de dinero para que esas deudas que tengas las vayas extinguiendo y eliminando lo más pronto posible. Recuerda, la inflación va de la mano con que los intereses sean cada vez más caros. Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo todos es, pues, huirle a lo más posible a las deudas y ahora sí, hacer de nuestros recursos todo lo que hemos estado platicando, ¿no? La parte que tenga que ver con ahorrar en servicios, en productos, estrategias como las que nos comentaron nuestros amigos, pero que tu atención sea esta. No te endeudes, sobre todo en deudas nuevas, porque estas deudas nuevas van a tener reflejada el aumento de la inflación. Ahora yo te preguntaría, ¿y si no te queda de otra, Nacho? ¿Qué haces? Por supuesto, ¿no? Como si no te queda de otra, con más ganas presta atención a esas estrategias para ahorrar, pero que tu atención sea en, no me voy a me voy a endeudar lo menos posible. Ahorita no es momento para que estemos pidiendo créditos nuevos o para que estemos solicitando dinero en el banco. Ahorita es momento para que lo que tengamos, sacarlo, utilizarlo y que esto nos ayude a reducir las deudas actuales, a comprar en volúmenes, a tener estrategias de ahorro en casa, no sé, focos ahorradores o un calentador de paso, como ahorita nos mencionaron, pero sí es pensar en el dinero no tenemos que dejarlo parado, número uno, y número dos, ahorita no nos conviene endeudarnos. Entonces hay que evitar estas dos cosas a toda costa. Claro, dentro de las posibilidades que todos podamos llegar a tener, ¿no? Claro, muchas gracias, Nacho. Y aquí trae un análisis muy interesante nuestro amigo George Durán respecto al Banco de México, que es nuestro banco central, Banjico. ¿Por qué dice Banjico que la inflación está controlada, que no es no es un problema o que con esto no hay una crisis? Jorge Durán. Efectivamente, Ari, lo que tú comentas, fíjate que es un tema digno de analizar, porque por un lado, Banjico dice que no se puede hablar de inflación cuando solamente el precio de uno o pocos productos están incrementando, y tampoco se puede hablar de inflación cuando solamente subieron una vez y al poco tiempo volvieron a regresar a la normalidad. El producto de un solo bien o servicio dice que no se considera inflación, y dice que para hablar del fenómeno de la inflación, dice que los precios deben ser sostenidos, generalizados, es decir, que deben ser constantes en el tiempo. Pero déjame decirte que la mayoría de los productos, si no es que todos, han incrementado. Entonces, yo creo que en este momento
sí estamos hablando de una inflación generalizada y sostenida, porque al hablar de sostenida no estamos hablando de que solamente suben por una temporada, que a lo mejor es un efecto temporada y vuelven a regresar a su precio. Y lo estamos viendo con la gasolina, lo estamos viendo con todo, lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita precisamente con el limón. O sea, el limón ahorita ha subido de precio como no tienes una idea. Por ahí hemos encontrado algunos memes de que mucha gente dice que se cambia un terreno por un costal de limones. ¿Y esto por qué es? Porque hay mucha demanda en este momento, porque la gente está enfermando de temas de gripa, de Omicron, y pues están buscando comprar vitamina C para pues, poder disminuir los efectos de la gripa, y esto hace que a mayor demanda, mayor costo. Entonces, la mayoría de los productos han subido. Entonces, para mi punto de vista, estamos hablando de una inflación generalizada y sostenida, porque los productos, los costos no están regresando a niveles de cuando subieron. Los precios se están quedando así, y lo vemos con la gasolina y lo vemos absolutamente con todo. Entonces, sí es inflación, que me disculpe Banco de México, pero es inflación lo que estamos viviendo, porque sí es generalizado y sí es sostenido. Gracias, mi George. Bueno, acá también hay que considerar los diferentes tipos de inflación. Afortunadamente, a pesar de que estamos viendo un alza en los precios, no estamos en momentos tan complicados como lo viven otros países como Venezuela, Argentina, y con eso no nos estamos justificando para nada, o como lo llegaron a vivir nuestros antepasados o los que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, donde literal, me decía una persona, una maestra mía que nos compartía que su papá trabajaba ahí en todo ese problema de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, un costal de billetes para comprar un solo bolillo. Imagínense, cuando llega a ser tan grande la magnitud. Entonces, este es el momento de tratar de cada uno de los que tenemos acciones en este incremento de los precios, hacer lo propio. Entonces, ¿cómo podemos, América, prevenir y protegernos ante esta alza y ante cualquier crisis? Claro que sí. Pues escuchando a Jorge y escuchándote a ti, sí, pues yo sí comparto con Jorge, como dice, estamos hablando de una inflación a nivel general porque muchos productos y servicios básicos están subiendo de precio y se mantienen de manera generalizada. Sin embargo, lo que hablaba de limones, por ejemplo, es algo que puede ver con la oferta y también la especulación, pero esperemos que el limón en un tiempo ya baje y ya regrese a su precio normal. Y esta es la diferencia de la que hablábamos al principio, entre la inflación normal y el alza de los precios que se puede dar de manera temporal. Y bien, otra forma de pues mitigar estos efectos de la inflación y de estos efectos que no nos alcanza, y aún así, aunque el salario mínimo subió y como comentaba Nacho, que tenemos también que seguir trabajando y seguir consumiendo y seguir en esta dinámica, porque no nos podemos quedar estáticos, pero sí hacerlo pues ya planeadamente, como comentábamos, hacer un presupuesto, ver cuáles son nuestras posibilidades de compra, ahorrar en muchos factores, pero también sin dejar, como comentaba Nacho, de pagar nuestras deudas o de no endeudarnos, porque esto sí nos va a afectar financieramente. Pero otra parte que debemos tomar en cuenta es prevenir. Y con esto ya hemos hablado a lo largo de la pandemia, generar un fondo de contingencia en el caso de que nos enfermemos, en el caso de que nos quedemos sin trabajo, o de que si tenemos una empresa, de que nuestro mercado cambie. Entonces tenemos que ser precavidos y hacer ese fondo de contingencia. Y por otra parte, protegernos. como los seguros nos protegen financieramente, y esto tiene que ver que si nosotros llegamos a necesitar, o por ejemplo
tenemos un accidente en el auto o nos enfermamos y tenemos un seguro de auto o de gastos médicos, pues que la institución nos respalde financieramente y esto no provoque un desequilibrio a nuestro monedero. Esto va a provocar que por lo menos la aseguradora nos respalde y nosotros únicamente tengamos que participar con una parte, pero tenemos este respaldo financiero. Oye, América, pero entonces estamos hablando de que... Perdón que te interrumpa, Ari. Muchas veces la gente piensa, ¿sabes qué? Ya no gano lo mismo, la vida está más cara, y lo primero que hacen es cancelar su seguro. Es una mala estrategia, porque es cuando más lo necesitamos, porque en el caso que llegáramos a necesitar este respaldo financiero y no lo tenemos, gastamos más y ponemos en riesgo nuestro patrimonio que con tanto trabajo lo hemos hecho, o también tenemos que recurrir a pedir prestado a los familiares o a una institución bancaria o al malbaratar nuestro patrimonio. Entonces hay que tener en cuenta, no es el momento de cancelar seguros, al contrario, es algo básico que debemos de pues no dejar de pagar o de no dejar de contratar. Porque pareciera una vorágine de problemas, ¿no? Una más otra, más otra, más otra. Entonces sí, coincido contigo. Al contrario, tendría que ser dentro de nuestras prioridades pagar los seguros. Y bueno, ya estamos terminando, pero sí hay un tema que es necesario que lo comentemos y lo va a decir nuestro especialista en inversiones, Nacho Trujillo. Ahora que es la inflación tan alta y que los precios se dispararon de los productos y que no nos alcanzan muchas cosas, ¿es bueno invertir? ¿Cómo invertir? ¿Nos conviene? ¿Cómo le hacemos, Nacho? Claro, Ari, siguiendo con la línea de hace rato, ¿no? Este no es un momento para ahorrar, este es un momento para utilizar el dinero. Y bueno, una alternativa que cualquiera podría utilizar, y ojo, esto no es consejo, revísalo si a ti te conviene, pero una alternativa que todos tenemos disponible es poder invertir nuestro dinero en unos instrumentos que se llaman UDI bonos. Ya te hemos platicado antes que existe forma en la que tú le prestes al gobierno. Entonces, te puedes meter, por ejemplo, a la página de CETES Directo y tú puedes meter tu dinero ahí a que se invierta de una forma, pues, mayormente segura. Ojo, sigo insistiendo, no te estoy recomendando nada más contempla esta posibilidad por si para ti puede ser funcional. Entonces, el UDIbono lo que va a hacer es te ofrece una tasa de interés. Ahorita está aproximadamente en 3.20%. Ahora, puede sonar poquito, pero la idea es esta. Estos instrumentos te cuestan una cantidad de UDIs y te van a pagar una cantidad de UDIs. ¿Esto qué va a significar? Bueno, el día de mañana, cuando haya inflación, las UDIs van a valer una mayor cantidad de pesos. Es un instrumento que se diseñó para que su valor estuviera en la misma proporción de lo que la inflación vaya pasando. Entonces, por ejemplo, si empiezan valiendo 100 pesos y hay una inflación del 7%, en un año van a valer 107, ¿ok? 107 pesos. Entonces yo compro una UDI y eso me da una mayor cantidad de pesos, pero me va a alcanzar para lo mismo. Ahora, aquí la ventaja de este instrumento es que a ti te va a pagar lo que sea que haya ocurrido de inflación, más este 3.20% extra. Entonces, es una ventaja porque de alguna manera sigues conservando una cierta parte de lo que sería tu ahorro, mientras que, pues, tu dinero está resolviéndose en cuanto a la inflación. Es decir, estás recuperando un poquito del valor que está perdiendo la inflación. A veces esto también lo puedes conseguir con otros instrumentos que a lo mejor están denominados en dólares. Y entonces tu dinero se está invirtiendo en dólares y te da una tasa de rendimiento en dólares y pues tú ganas una mayor cantidad de dólares. Que si hubo inflación y el dólar se volvió más caro, bueno, eventualmente recuperarás con una mayor cantidad de pesos. Entonces, hoy por hoy y cuando estamos viviendo estos periodos donde hay inflación, quizás sean de las mejores alternativas que muchos de nosotros podamos accesar, porque pues nos van a ayudar a crear cierta protección. Y bueno, ojalá y esto también sea una gran ayuda para que tu dinero no solamente esté ahí paradito en el banco y que puedas hacer algo mucho más trascendente con él. Oye, Nacho, pues cerramos con broche de oro con tus explicaciones. No deudas,
no tener el dinero parado, hacer todo lo posible por gastar menos, pero sobre todo invertir para que, por supuesto, nuestro dinero esté bien protegido y también cuidar nuestro entorno a través de los seguros. Muchísimas gracias. Y bueno, ya nos despedimos de todos ustedes. Gracias por sus mensajes que tuvimos hoy, muchísimos. Saludo nuevamente a todos los cumpleañeros, a la familia y a todos los seres queridos. Les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera y junto con mis compañeros de conducción les mandamos un fuerte abrazo. Por favor, sígase cuidando. Muy buenas tardes y feliz lunes. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.